Bueno, buenas tardes. Arratsaldeon denori. Bueno, comparecemos en esta rueda de prensa Alberto Bayona y yo mismo en calidad de exgerentes ambos de la sociedad pública Nasubinsa, a la vista del conocimiento que hemos tenido efectivamente a lo largo de la mañana de hoy de los informes que ha presentado la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, presentados en sede parlamentaria, dos de los cuales hacen referencia a la gestión realizada por la sociedad pública en Nasubinsa y la adjudicación de dos promociones de vivienda en alquiler dentro del Plan Navarra Social Housing y que fueron objeto de adjudicación. El primero de ellos, en el tiempo en el que yo, del 2015 a 2019, fui gerente de la sociedad pública, y el segundo en el momento en el que Alberto Bayona fue gerente de esta misma sociedad pública. Se dice, nos parecía oportuno, lógicamente, aclarar, comparecer las dos personas que trabajamos en esa sociedad con ese carácter de gerentes y expresar la opinión que nos merece y aclarar algunas de las cuestiones que efectivamente esos informes que se han presentado hoy ponen de manifiesto. Se achaca en dicho informe incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasubinsa y a partir de aquí emite una serie de juicios de valor formulados de forma categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones desde nuestro punto de vista, que queremos lógicamente aclarar en este caso. El informe afirma que la sociedad pública incumplió la Ley Foral 2/2018 de contratos por no haber realizado la contratación a través de la plataforma Plena. Este informe lo que está haciendo es exigir a la sociedad pública el cumplimiento de determinados aspectos de la Ley Foral de Contratos de abril de 2018 que no eran aplicables al caso, tal y como sostienen los propios servicios jurídicos de Nasubinsa, porque está obviando la propia ley. La ley que se aprueba en abril de 2018 establece para la aplicación del Plena una entrada en vigor en octubre de ese mismo año, 6 meses después de la aprobación. Por lo tanto, es imposible y además es imposible materialmente cumplir esa disposición porque no existía en el momento que se inicia el proceso de contratación de esta promoción esa plataforma, no estaba operativa, se entró con carácter operativo a finales del 2018. Por lo tanto, ni era legal ni era posible utilizar esa plataforma y, por lo tanto, no incumplíamos de ninguna manera la aplicación recogida en este sentido. Por otro lado, el expediente también pone el acento en la ausencia de autorización a Nasubinsa para contratar la licitación, además de que también señala la ausencia de actuaciones preparatorias para el contrato, para los contratos que efectivamente desarrolla a continuación esas dos promociones, como decía anteriormente. Yo lo primero que tenemos que señalar es que no se puede considerar estas actuaciones de manera individual, sino como parte de un plan, del Plan de Vivienda Navarra Social Housing, que fue aprobado por el Gobierno y que, como voy a relatar a continuación, estaba perfectamente documentado y acreditado el apoyo, el posicionamiento y la intervención del Gobierno en este proceso. En primer lugar, la Orden Foral 583, que estas órdenes forales, esta referencia y a acuerdos de Gobierno que en absoluto aparecen en el informe, nos parece determinantes en esta cuestión. La Orden Foral 583/2016 del vicepresidente entonces del Gobierno y consejero de Derechos Sociales, por la que se ceden gratuitamente un número importante de parcelas del Banco Foral de Suelo del Gobierno a Nasubinsa, entre las cuales se encuentran las dos parcelas en las que se desarrollan estas actuaciones, para promover 500 viviendas en alquiler social, viviendas de consumo casi nulo, ahorro tanto en cuanto a las cuestiones referidas a la emisión de CO2 como al consumo de energía primaria, estableciendo además una exigencia que era la de que esas promociones estuvieran calificadas provisionalmente en el plazo de 5 años. En caso contrario, esas parcelas volverían
al patrimonio del Banco Foral. El Nasubinsa perdería el uso de esas parcelas y volverían al Gobierno. Esa orden foral se acompaña del acuerdo de Gobierno de Navarra de 8 de marzo de 2017, en el que autoriza a Nasubinsa iniciar el procedimiento de contratación de una operación de endeudamiento de hasta 53 millones de euros para financiar externamente esas promociones. El acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de mayo de 2017 autorizando la operación al BEI. Previamente la sociedad pública analiza 5 ofertas que presentan 5 entidades financieras diferentes, entiende que la mejor alternativa es la del Banco Europeo de Inversiones, es la que propone al Gobierno para su aprobación y es la que autoriza el Gobierno de Navarra para que se formalice por parte de Nasubinsa y se pueda desarrollar esas actuaciones con informe de intervención que fiscaliza efectivamente esas actuaciones y además señala los diferentes fondos que se van a utilizar, tanto fondos propios, fondos subvención del Gobierno de Navarra, como esta operación de endeudamiento. Con posterioridad, efectivamente, el 3 de julio de 2017 se formaliza el préstamo con el Banco Europeo de Inversiones. En su anexo A establece las actuaciones concretas que se van a financiar con estos recursos y recoge las 2 promociones dentro de la primera fase de 234 viviendas que tenía que desarrollar el plan. Y, por último, en esta cuestión, abundando en el respaldo y el encargo desde el Gobierno para estas actuaciones, el 21 de noviembre de 2017 se produce la calificación provisional de Ripagaña 62, de la primera promoción que adjudicamos. También en ese mismo año, 2017, se califica provisionalmente la otra promoción, aunque por problemas en ese caso con la gestión de la licencia de obra se tiene que retrasar la ejecución y se vuelve a pedir una calificación provisional nuevamente en el año 2021, que es la que se desarrolla por parte del gerente Alberto Bayona. En este sentido, también insistir en que lo dice la valoración que realiza a lo largo del informe la representación actual de Nasubinsa, según el artículo 138.3 de la Ley de Contratos, con todas estas actuaciones que el informe no tiene en cuenta, quedaría sobradamente finalizada la llamada fase preparatoria del contrato. Por lo tanto, entendemos que efectivamente hay una decisión de Gobierno, hay una decisión respaldada efectivamente por el Gobierno que para obtener esa autorización previamente, lógicamente, en Nasubinsa presenta los datos que tiene en el censo de demandantes de vivienda de alquiler. Quiero recordar que en aquel tiempo más de 15.000 personas, que es la que justifica efectivamente y autoriza por parte del Gobierno el desarrollo de estas actuaciones. Reprocha también en el informe que en la mesa de contratación no se hubiera incorporado un representante de la Junta de Contratación Pública, pero en este caso, también a juicio de los servicios jurídicos de Nasubinsa, no es de aplicación el artículo 134 de la Ley Foral de Contratos al no exceder el presupuesto de esta obra los 10 millones de euros. El presupuesto de esta actuación era de 6,8 millones de euros. ¿Te parece? Comentas tú y yo sigo. Sí. En lo relativo a una aclaración que hizo Nasubinsa en este proyecto de 62 viviendas en Ripagaña, como indico, Nasubinsa lanzó una aclaración en la que indicaba que en el sobre B de criterios cualitativos no debiera aparecer ningún dato que facilitara o expresara el plazo de ejecución que el concursante ofertaría en el sobre C. Y no solo eso, sino que además anulaba los 2 puntos que al planning se le daba en el sobre B criterios cualitativos. Entiende la OANA que 2 de las empresas debieron ser excluidas porque indicaba en su informe que aparecía ese plazo en el sobre B, cuando no debió ser así. En el sobre B lo que apareció es un trabajo técnico de indicación, de estudio de la obra con un plazo teórico, y, por tanto, el plazo que ofertaban las empresas y que se indicaba en el sobre C
no coincidía con el que se había puesto de forma teórica en el sobre B. Por tanto, no cumpliéndose lo establecido en esta aclaración, no se podía en ese momento hacer la exclusión de estas dos empresas. Con lo cual, bueno, lo comentado, es decir, se aplicó correctamente a nivel jurídico, y así lo constatan los servicios jurídicos de Nasubinsa, el criterio jurídico, en este caso, y valga la redundancia, de lo expuesto en la aclaración respecto al sobre B y sobre C, y repito que fue porque el plazo ofertado en el sobre C no era el que se había o no coincidía con el indicado en el sobre B. Por tanto, no había ningún tipo de conflicto. En este sentido, señalar que efectivamente en el informe se apunta y se señala efectivamente la ausencia de determinada documentación. Nosotros, con respecto a las actas de las distintas fases del proceso de contratación, entendemos, por lo que conocemos del expediente, es que existen esas actas, pero no se han encontrado por parte de Nasubinsa. Hay que tener en cuenta que efectivamente estamos hablando de un proceso previo al Plena en el que la documentación se formaliza en papel, que han pasado 7 años desde entonces y que incluso en algunos de estos procesos lo habitual es devolver la documentación una vez realizado todo el proceso de adjudicación, devolver a las empresas licitantes, si no hay un recurso concreto una vez hecha la licitación, devolver parte de la información, de la documentación a los propios empresas licitadoras. Insistir en que efectivamente en este caso no hubo recursos por parte de ninguna de las empresas en el proceso y con respecto a la segunda, antes de terminar. Muy bien. Entonces, con respecto a la segunda obra, objeto de investigación, las 46 viviendas en Ripagaina, parcela BF11, bueno, pues el informe acredita el escrupuloso cumplimiento de la normativa, si bien indica 3 puntos en los que hace algún tipo de comentario que ahora detallaré. En lo referente a la ausencia de actuaciones preparatorias, la propia Nasubinsa ya indicó que este artículo 138.3 no era de aplicación para la propia sociedad pública por su condición de sociedad pública, ¿no? En este caso, de empresa pública. Frente a lo justificado por la UANA, los departamentos jurídicos del Departamento de Compras de Nasubinsa mantiene que efectivamente no es de aplicación. De hecho, nunca ha aplicado estos artículos ni en esta licitación ni en ninguna otra. Ninguna empresa pública del resto del sector público aplica este tipo de artículo en sus licitaciones y, de hecho, Comptos, en las múltiples revisiones de los procedimientos de licitación de Nasubinsa, nunca ha indicado que hubiese que aplicar estos artículos. Por tanto, Nasubinsa se reafirma en su posición de que no son de aplicación. Como bien ha explicado José Mari, dado que estas promociones formaban parte de un proyecto mucho más ambicioso que era el Navarra Social Housing, todas las diferentes tramitaciones de orden foral de cesión de terrenos, autorización de endeudamiento, firma de contrato con el BEI, informe de fiscalización por parte del interventor delegado de Hacienda, en sus diferentes cometidos y contenidos vienen ya de alguna forma a reflejar lo que exigiría este artículo 138.3. Pero repito que Nasubinsa justifica y se reafirma en que no son de aplicación. En lo referente a la ausencia de resolución o acuerdo del órgano de contratación, es el mismo caso que lo que acabo de decir para el tema de las actuaciones preparativas. En este caso, incluso el artículo 138.3 indica una serie de elementos que debieran contenerse donde no está esta resolución, con lo cual, a más tampoco sería de aplicación. Pero me remito al posicionamiento jurídico de Nasubinsa para los dos aspectos. Como tercer punto, en la apertura del sobre 2 se indicaba por parte del informe de la OANA que podría haber un indicio de colusión que podría haber supuesto la exclusión de una de las empresas, de EVA, a nivel de acrónimo, porque consideraba que esta empresa fue excluida porque en su oferta económica el importe era superior al máximo de licitación. Entiende la OANA que la Comisión Europea, en estos casos, recomendaba que se hubiera hecho un análisis para ver si efectivamente podría ser una estrategia a nivel de
de colusión, ¿no? Y para poder, bueno, aclarar que efectivamente no lo fuera. Y por tanto es lo que dice, que debió analizarse como indicio de colusión esta exclusión, y es lo que se hizo. A mí, como director gerente, la mesa de contratación me propuso la exclusión de la empresa de una forma razonada. Es decir, en el análisis que se hizo dentro de ese ámbito de bandera roja de licitación, que así se denominó como está expuesto en la ley, la presidenta de la mesa de contratación indicó que no había indicio de colusión. No es normal que una empresa que hace un exhaustivo informe técnico para el sobre B, obteniendo la mejor puntuación, que aplica unos recursos humanos, técnicos y económicos tan importantes, tenga alguna sintomatología de colusión, intentando autoexcluirse con una oferta económica mucho mayor que excedía la del pliego de licitación. Por tanto, es muy difícil controlar también en un concurso abierto cuántas empresas iban a presentar o no. Es decir, diferentes cuestiones técnicas fueron analizadas por Nasubinsa y eso hizo que decidieran que no había indicio de colusión. Y tanto es así que la exclusión se llevó a cabo, no hubo ningún tipo de reclamación y bueno, y quedó perfectamente claro que no se había producido esta colusión. Y, por último, en lo relativo al incumplimiento de criterio social, bueno, pues no hay mucho más que decir. Es decir, la empresa adjudicataria, la UTE, se comprometió a la contratación de 3 personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, bueno, en función de lo establecido en la ley. Cuando se le ha pedido acreditar que hizo esas contrataciones, pues ha podido acreditar una de ellas, el procedimiento no ha terminado y, por supuesto, entiendo que Nasubinsa, en su caso, procederá a la aplicación de la ley en cuanto a penalizaciones respecto de esta circunstancia. En definitiva, lo que nos parece más importante destacar como primera conclusión es que la documentación disponible en el expediente, tanto en las mesas de valoración técnica como económica, dan un fiel reflejo del procedimiento que se ha seguido y de una manera objetiva la resolución de los mismos, que no hubo trato de favor a ninguna de las partes y a ninguna empresa de la documentación que se infiere de los informes. Y, desde luego, esa es la valoración, efectivamente, que realizamos como gerentes de la sociedad pública. Señalar en este sentido que de 30 lotes, promociones que licitó Nasubinsa en ese periodo, mayo de 2017 a enero de 2023, únicamente en 2 de esas 30 licitaciones resultaron adjudicatarias la UTE Acciona Servinavar. De 164,5 millones de inversión, el volumen de obra adjudicada en licitación abierta supuso el 8% de ese conjunto de presupuesto. Por lo tanto, ratificar en este sentido nuestra posición y quedamos abiertos a las preguntas que consideren oportunas. Bueno, la oficina pidió documentación a la sociedad Nasubinsa y algunos de estos datos que hemos señalado en esta rueda de prensa no fueron facilitados, no sé si por desconocimiento de la sociedad, entiendo porque no se disponía de esa información o esa documentación en las propias oficinas. Todos los acuerdos a los que me he referido del Gobierno, las órdenes forales, etcétera, si las hubieran tenido, entiendo, en sede de Nasubinsa, las habrían facilitado. Respecto a otros puntos que destaca el informe, por ejemplo, no hay actas de constitución de la mesa, no hay presidente, no había una declaración de conflicto de interés, que no entiendo si la mesa, etcétera. ¿Tienen algo que explicar?
De las actas, lo que he señalado anteriormente, es decir, las actas evidentemente existieron, porque el procedimiento, como digo, no hay más que ver la documentación existente en el sentido de que existe la valoración de la oferta técnica y la valoración de la oferta económica. Entiendo que nosotros, o yo particularmente en este caso, de esa operación a la que hace referencia, evidentemente en el segundo caso, que ya estaba operativo el programa Plena, el propio Plena no permite avanzar en el procedimiento sin rellenar la documentación y aportar la misma. En la licitación del 2018 tenemos que partir de que esta era una licitación que había realizado una Subinsa inicialmente y había adjudicado esta misma promoción a Erro Yeugui, y una vez adjudicada la obra Erro Yeugui renunció a la ejecución de la misma, y es lo que nos obligó a licitar nuevamente en segunda instancia. En esa licitación se procedió, como he dicho, según el procedimiento habitual de la sociedad pública, y en este caso no se han encontrado estas actas, que lógicamente yo no puedo responsabilizarme de la custodia de esa documentación 7 años después de desarrollar mi actividad como gerente en la misma. Entonces, ¿quién se responsabiliza de que no estén estas actas, de que no se van a encontrar? ¿No le parece extraño o inusual? Lo que le digo, es decir, efectivamente, la realidad es que no se han encontrado esas actas. Yo no le puedo decir otra cosa diferente. De los dos expedientes que hemos señalado anteriormente, en el segundo de los casos existe toda la documentación, en ese caso faltan esas actas. No puedo decirle quién tiene que asumir esa responsabilidad. Desde luego, entiendo que quien dejó esa sociedad hace 7 años, no. También nos emails de una arquitecta y un técnico externos a la mesa. Sí. ¿Por qué se recurrieron a ellos para hacer la valoración? Sí. Mira, hay dos cuestiones muy claras. Cuando la Subinsa decide llevar adelante este plan de vivienda en alquiler, nos encontramos con que ya existía en la Subinsa, redactados en el 2007, proyectos para desarrollar 700 viviendas. Nos pareció que no era la redacción de esos proyectos no cumplía los requisitos con los que nos habíamos comprometido a hacer estas viviendas con la financiación del Banco Europeo de Inversiones, con un esfuerzo importante de consumo casi nulo, viviendas pasivas, etcétera. No cumplían esos requisitos y, por lo tanto, para no esperar al concurso que realizamos con posterioridad para redactar los proyectos que íbamos a ejecutar dentro de ese plan, decidimos coger 4 de aquellos proyectos ya redactados, pedirles a los redactores que revisaran esos proyectos y los actualizaran al momento presente, y como no cumplían los requisitos PASIF, contratamos un técnico especializado en esa materia que apoyaba a los redactores de esos proyectos. En la valoración técnica de la mesa B, de la documentación técnica de los proyectos, la mesa consideró oportuno pedir aclaración a esos 2 técnicos, a la redactora del proyecto y al técnico Passy House, que dieran opinión respecto de algunas de las mejoras que proponían las empresas y que tenían que ser valoradas por la mesa. Pidieron esos informes y la mesa valoró, según su criterio, esas propuestas. Es decir, los técnicos no participaron, esos 2 técnicos no fueron quienes dieron la puntuación correspondiente a las empresas, sino que aportaron su informe particular en relación a los mismos, y el técnico es el que aportó la decisión final y los puntos que correspondían. Pero colaboraron, lógicamente, insisto, eran unos proyectos que estaban hechos 10 años antes y con unas condiciones que no se recogían, evidentemente, del nivel de exigencia que tenía el plan. Sí, yo creo que, evidentemente,
yo creo que, por un lado, Nasubinsa va a hacer aportaciones, yo creo lo inusual en este caso, frente a otros informes, es que efectivamente no haya habido un plazo de tiempo en el que se hubiera aportado esa propuesta preliminar, digo, del informe, en este caso de la oficina, porque esto es lo que suele ocurrir en el caso de la Cámara de Cómputos. La Cámara de Cómputos hace su informe, lo envía a las partes implicadas. Las partes implicadas presentan las alegaciones oportunas, las ven, algunas pueden ser consideradas en el propio informe y las que no son consideradas se recogen como aportaciones de las partes implicadas. En este caso no ha habido esta fase. Yo creo que la normativa de la OANA en este sentido recogía un proceso similar y, por lo tanto, entiendo que tanto la sociedad pública lo hará y, particularmente, nosotros, lógicamente, aportaremos nuestra opinión al expediente también. Quería saber si internamente sus compañeros y compañeras de gobierno y también la presidencia ya han dado todas estas explicaciones también. Si les hemos dado estas explicaciones. Sí, si usted ha trasladado también al gobierno, las voy a dar, evidentemente, al Gobierno. No lo hemos podido hacer porque hemos conocido hace muy poco tiempo, evidentemente, la información esta de los informes se han conocido esta mañana por nuestra parte. Nos ha parecido oportuno salir inmediatamente a la vista de algunas de las manifestaciones que se hacían en este documento y contestar lo antes posible. Evidentemente, esta misma tarde, a la salida de este acto, el documento que tenemos, que ha servido como guión para esta presentación, lo vamos a enviar a sede de Gobierno para que se conozca y, evidentemente, pueda formar parte de las propuestas que haga el Gobierno en este sentido a este informe. No los trabajos técnicos, creo que las valoraciones efectivas, de la valoración, lo que existe en el expediente, por lo menos que hemos tenido conocimiento, son las valoraciones del sobre B, es decir, las valoraciones, las puntuaciones de los distintos conceptos que estaban recogidos en el sobre B y también las valoraciones de la oferta económica, los distintos elementos que formaban parte de la oferta económica en apertura pública, en este último caso, el día 21 de diciembre de aquel año. En el año 2019 usted informó en el Parlamento de que se estaba tratando de firmar un convenio con Servinaval para la promoción de vivienda. Quería saber por qué se quería hacer este convenio y finalmente por qué no se llevó a cabo. A lo largo de esta legislatura, de la pasada legislatura, hemos mantenido contactos con múltiples promotores, con muchos promotores, planteando la posibilidad de desarrollar actuaciones, entre otras cosas porque el dato objetivo que teníamos es que había una demanda había un censo de demandantes de vivienda que difícilmente desde la sociedad pública exclusivamente podríamos dar respuesta en un plazo de tiempo breve y, por lo tanto, abiertos a diferentes propuestas en este sentido. Dentro del plan de vivienda desarrollábamos actuaciones directas por parte de Nasubinsa y planteamos al final de la legislatura del 19 un plan de desarrollo de viviendas en derecho de superficie, es decir, que fueran los promotores privados los que, en parcelas que facilitaba el Gobierno o los ayuntamientos, pudieran desarrollar promociones de vivienda en alquiler que, transcurrido el tiempo que fuera, es decir, en ese pliego de condiciones de derecho a superficie, lo que establecíamos era, ofrecíamos la parcela municipal o Gobierno, el promotor privado desarrollaba la construcción de las viviendas, explotaba esas viviendas gestionaba esas viviendas durante unos años, 25, 30, 40 años, y terminado ese periodo de tiempo, esas viviendas pasaban a ser propiedad de Nasubinsa y su gestión también. Y en ese momento tuvimos contacto con muchas empresas, entre otras la que señala,
y en ese caso pues finalmente no prosperó una actuación de esa materia. Pero ¿por qué se trabajaba con Servinabar si de aquella el objeto social de la empresa no era nada relacionado con la construcción? ¿Por qué se estaba asumiendo? Con Servinabar particularmente yo creo que no desarrollamos ninguna actuación con Servinabar como empresa, ninguna actuación desde Nasubinsa. Sí, pero usted en el Parlamento estaba pidiendo la posibilidad de firmar ese convenio que se refería a Servinabar. No recuerdo, yo, en fin, ya lo voy a mirar, pero es decir, insisto, con varias empresas, diferentes empresas, efectivamente, analizamos lo que le estoy diciendo, la posibilidad de desarrollar viviendas en el régimen de derecho superficie y siempre, evidentemente, después de lanzar un concurso público. No relaciones directas con empresas, sino a través de un concurso público y, evidentemente, los pliegos los teníamos desarrollados en este sentido y, por lo tanto, abiertos a la necesidad de sumar esfuerzos, tanto desde lo público como desde la iniciativa privada. Comentado al principio de su intervención que el informe de La Habana plantea que son los incompletos y que a partir de ahí emite juicios de valor, porque hace una interpretación parcial, pero estamos entendiendo bien. Sí. ¿Cree que el informe es erróneo o que los informes se han excedido en su propósito o en su... Bueno, yo creo que hemos señalado algunas cuestiones en esta rueda de prensa en las que ponemos de manifiesto que es incierto, voy a decir que es incierto, el que algunas de las manifestaciones que ha hecho, como la falta de autorización del Gobierno, la ausencia de trabajos preliminares, la gestión del propio proceso de adjudicación en cuanto al sobre B en la primera de las adjudicaciones y la interpretación que hacíamos, pues evidentemente no son las que nosotros entendemos. Creo que no me equivoco porque en el propio informe también el actual gerente de Nasubinsa expresa también claramente su discrepancia con una parte importante de las manifestaciones del propio informe y, por lo tanto, tengo que decir que efectivamente no comparto una gran parte de ese informe. Quería preguntarle al señor Bayona si ha tenido alguna relación personal o profesional con el señor Alonso. No. Señor Bayonas, pues si me he entendido bien, comentaba que los plazos del sobre C no coincidían con lo teóricamente expuesto en los plazos del sobre B. Es decir, entonces sí que había plazos en el sobre B que no tenían que haber estado, esto no invalidaba. Lo que pasa es que esos plazos del sobre B, como se habían anulado las puntuaciones, pues lógicamente, no tenían valor. Entonces, lo que la aclaración decía es que no podía haber ningún plazo en el sobre B que fuera el ofertado en el sobre C, y no había plazos. Porque aquí se ponían que eran 26 meses, que era un poco una propuesta teórica, y el plazo ofertado por las dos empresas en concreto fue de 20 meses. Por tanto, Las tres empresas. de las tres, en este caso de estas dos. Entonces, todas las empresas ofertaron 20 meses. Entonces, el plazo que aparecía de forma teórica en el sobre B no coincidía con el del sobre C y, por tanto, no se cumplía el hecho de que no debiera aparecer ningún dato facilitado o expresado en el sobre B que coincidiera con lo ofertado en el C, porque lógicamente se habría desvirtuado la puntuación y no coincidía. O sea, si hubiera coincidido, entonces sí hubiera sido... Correcto, correcto. Eso es. Y en esa primera mesa de la promoción había presidente de la mesa. No. ¿Perdón? ¿Quién presidía la mesa de contratación? Yo no, porque el gerente no puede participar en el proceso. El momento en el que interviene el gerente es exclusivamente a partir de que la mesa concluye su trabajo, que es la propuesta de contratación, que se realiza en este caso el día 21 de diciembre, y yo firmo esa propuesta de adjudicación que se notifica a las partes y que lógicamente esa es toda mi participación en ese proceso. Había un secretario que era el responsable de los servicios jurídicos de la sociedad y había un vocal representante del área económica, la responsable del área económica, y dos representantes, el responsable del área
de vivienda y un técnico del área de vivienda que es quien formaliza y hace el informe al que ha señalado anteriormente de esas notas que realiza puntualmente con sus valoraciones técnicas, de la valoración técnica, vamos, y la propia valoración económica. Que ninguno de ellos presidía la mesa. ¿Quién presidía? Ninguno de ellos la presidía, los ha hecho los miembros, pero no sabemos si había presidente. Son 4 personas, hay un secretario, pues Dice la aduana que toda mesa de contratación tiene que tener un presidente. Si no, en el pliego de condiciones, en el pliego de condiciones simplemente se recogía, como es habitual o era habitual en este proceso, quiénes eran los miembros de la mesa, quiénes eran los 4 miembros de la mesa, y entiendo que en el acta de constitución, que no existe, en el acta de constitución, pues lógicamente una de esas personas habría sido elegida presidenta de la mesa. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchas gracias.